Bien. Vamos al libro de Hechos, hermanos, por favor. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Si son tan amables de buscar en sus Biblias. Hechos capítulo 4, por favor. Gracias, hermanos. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Y también por los hermanos ahí que nos están hospedando. Gracias. Hemos descansado y Dios ha sido bueno, en verdad, con nosotros. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, una vez más, y vamos a leer solamente, hermanos, el versículo 19 y 20, por favor. Hechos 4, 19 y 20. ¿Y en sus Biblias ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Hechos 4, 19, directo al versículo. Dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a leer una vez más, hermanos, bien fuerte este versículo, el 20, 1, 2, 3. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos hecho ya, cantarte, Señor, escuchar peticiones, orar por ellas. Y ahora, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, de predicación. Gracias, Señor, por la oportunidad que se me da. Y en esta noche, Señor, te ruego que solamente, mi Dios, hagas tú la obra poderosa. Señor, haz lo que yo no puedo hacer. Di aún, Señor, lo que yo no sé, por favor. Y habla, Señor, a tu iglesia. Yo no tengo nada que tratar con ella. Tú sí, Señor, y por eso es que abrimos tu palabra. Ayúdanos, por favor. Permítenos, Señor, que con el Espíritu Santo podamos tomar una decisión y que esa decisión, Señor, la pongamos en práctica, que no quede en un día más, Señor, en un servicio más. Haz la obra, Señor, por favor. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias por estar de pie. Tenemos aquí, hermanos, el trabajo que estaban realizando los apóstoles. Ellos estaban tratando de continuar con el encargo que les había dejado el Señor Jesús. Tenemos aquí, ¿verdad?, el comienzo de lo que vendría a ser la iglesia en Jerusalén. Y esta iglesia, hermanos, estaba teniendo mucha gente. Esta iglesia estaba creciendo de una forma exponencial. Hasta este punto, hermanos, tenemos registrado con los números que nos da la Biblia que ya hay más de 8,000 personas que se han convertido hasta este punto, ¿verdad? Usando nuevamente, repito, los números que nos da la Biblia. Ya son más de 8,000 personas. Y llega el momento, hermanos, aquí en que Pedro y Juan son encarcelados. En el contexto, hermanos, en los versículos anteriores encontramos el milagro de aquel hombre que no podía caminar, que estaba ahí tirado, ¿verdad? Y viene Pedro y Juan y el Señor, por medio del Señor hacen ese milagro. Y ese hombre es puesto en pie y comienza a andar y comienza a saltar y se hace todo un alboroto, ¿verdad?, por lo que este hombre estaba haciendo. Y vienen las autoridades queriendo opacar la obra que estaban haciendo los apóstoles, queriendo incluso buscar la forma, ¿verdad?, de difamarlos más, de poner a la gente en su contra. Y dice aquí que en el versículo 8, versículo 5, 6 y 7, ahí en el capítulo 4, las autoridades le hacen una pregunta al apóstol Pedro, como queriéndole ahí poner el pie, ¿verdad? Oye, ¿y tú en qué nombre, bajo qué autoridad, quién te crees tú, ¿verdad?, para hacer este milagro? Y ellos como que esperaban otra respuesta de parte de Pedro, como que pensaban que Pedro se iba a atribuir ese milagro, como que pensaban que Pedro iba a decir, pues nosotros, nuestra influencia, en nuestro poder. Y lo único que hicieron fue a Pedro darle una oportunidad para hablar de Cristo nuevamente. Y él les dice en el versículo 7, dice: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro,
lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por cierto, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este hombre, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, comienza a predicar y nuevamente, hermanos, ahí queriendo de callarlo, queriendo de que dejaran de predicar, comienza y hace esta declaración en el versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pudiéramos pensar, amados hermanos, que este hombre se refería específicamente a la curación de ese cojo. Pudiéramos pensar, hermanos, que el apóstol Pedro se refería solamente a lo que acababa de pasar unos días atrás. Pero no, hermano, yo me imagino que en la mente del apóstol Pedro estaban todos esos milagros que ellos habían presenciado al lado de Jesús. Yo me imagino ahí al apóstol Pedro diciendo: es que yo no puedo dejar de decir aquella ocasión que estaba Jesús y mucha gente lo estaba rodeando, y una mujer llena de fe dijo: si solamente tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y yo la vi y yo la escuché, y Cristo dijo: salió poder de mí porque alguien me tocó, y aquella mujer fue sanada. No me pidan que deje de decir cuando había aquel endemoniado gadareno que nadie se le acercaba, pero cuando Jesús llegó lo vimos sentado, vestido y en su juicio cabal, porque ese es el poder de Jesús a quien ustedes crucificaron. Y así, hermanos, en su mente, quizás hasta con lágrimas, el apóstol Pedro pensando en todos los milagros que había presenciado con Jesús y diciendo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El mensaje, hermanos, en esta noche es lo que nos motiva para seguir haciendo la obra misionera. Yo quisiera, hermanos, que en esta noche usted se pusiera a pensar por unos minutos qué lo está motivando a usted a hacer lo que está haciendo en esta noche. Ahorita platicaba con el pastor antes del servicio y me dice que esta es una iglesia ya más de 30 años. Y hermanos, en 30 años han sucedido muchas cosas, dígame si no. En 30 años ha pasado mucha gente, ha llegado mucha gente, unos se han quedado, otros se han ido, gente ha comenzado a servir, muchos otros han dejado de servir. Pero yo quisiera, hermanos, que en esta noche usted se preguntara: ¿qué es, gracias hermano, lo que lo está motivando a usted? Mire, hermano, sepa que mucha gente con el paso del tiempo comienza a servir meramente por el reconocimiento. Mucha gente, hermano, comienza a servir para que su nombre aparezca ahí en las columnas, en las listas que tiene la iglesia, y que otros sepan que son los encargados de, los responsables de, y porque el pastor menciona aquí desde el púlpito su nombre, la labor que está haciendo. Hermano, si usted está sirviendo por ese motivo, permítame decirle que es un motivo equivocado. Si usted viene a la iglesia, hermano, para agradar a un hombre, permítame decirle que ese es un motivo equivocado. Yo quisiera, hermano, que viéramos qué nos debe de motivar, para seguir adelante en la obra misionera. Mire, aquí la iglesia en Jerusalén habían recibido una orden. Hechos capítulo 1. Versículo 8, por favor, acompáñenme. Yo sé que lo conocen, pero vamos a ver ahí Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos, hermanos, este mandato, esta orden. Y lo primero, hermanos, que debe de motivarnos, es el primer punto de este mensaje. Lo primero que debe de motivarnos para seguir adelante con la obra misionera es el mandato. Mire Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24.
Mire versículo 47, por favor. Son palabras de Jesús. Mire versículo 47 de Lucas 24. Dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En este punto, hermanos, de la historia, Cristo ya no estaba físicamente ahí, presencialmente con los discípulos, y ellos estaban, hermanos, confundidos, ya no sabían qué hacer. Pedro, hermanos, aquel apóstol impulsivo, aquel apóstol que decía, verdad, que él iba a estar con Cristo, cuando él ya no estaba y asciende a los cielos, fue reducido a 3 palabras: voy a pescar. Y se olvida de su ministerio y se olvida de lo que él tenía que hacer, y tiene que volver Cristo, hermanos, para recordarles, para refrescarles la memoria y volverlos a motivar con la indicación que hoy conocemos como la Gran Comisión. Por lo tanto, hermanos, lo primero que debe de motivarnos para seguir adelante con la obra misionera es, hermanos, que lo único que estamos haciendo es obedecer a un mandato de Dios. No es una orden, hermanos, del pastor. No es algo, hermano, que venga de los misioneros. No es ni siquiera, hermano, de los apóstoles. La obra misionera viene directamente, hermanos, del corazón de Dios. La obra misionera, hermano, es Dios amando directamente, hermanos, a este mundo. Tenemos que entender, hermanos, que el mandato viene de Dios, y que la obra misionera, hermano, tenemos que verla desde la perspectiva de Dios. ¿Y cómo Dios lo ve, hermano? La obra misionera es Dios amando a este mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios, hermano, piensa en el mundo, no queriendo que ninguno perezca. Y él, hermano, ya hizo su parte. Él no nada más, hermano, dio la indicación y nos dijo, ahí háganle como puedan. No, él hizo su parte. Dios amó a este mundo, nos dio un valor, hermano, porque, perdónenme que se lo diga, pero no valemos nada. Dígame qué de bueno, hermano, tenemos usted y yo, que pueda motivar a Cristo a morir en una cruz por usted y por mí. ¿Qué tenemos que ofrecerle, hermano, a Él? La verdad es que somos un pecador más salvo por la gracia de Dios. Eso es todo lo que somos. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender que lo que yo estoy haciendo, si usted está dando semana a semana, mes a mes, ganando almas, tocando puertas, trayendo a otros, discipulando a la gente, viéndolos bautizarse, hermano, no es otra cosa más que obedecer al mandato de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Tal vez, hermano, esto ya lo sabemos, tal vez lo hemos escuchado muchas veces, hermano, pero en verdad es muy peligroso, hermanos, olvidarnos por qué estamos haciendo las cosas. Mire, este mandato lo vemos en todos los evangelios. Mateo capítulo 28, versículo 19, ahí lo va a encontrar. Marcos 16, 15, ahí lo va a encontrar. Lucas capítulo 4, versículo 43, ahí lo va a encontrar. Juan capítulo 20, versículo 21, Cristo dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Entonces, hermano, ahí lo encontramos todo. Y luego Hechos 1:8, ahí también encontramos ese mandato, ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero a pesar, amados hermanos, que vemos que esto es un mandato del mismo Señor, sabe que todavía hay muchos cristianos que viven con indiferencia ante la obra misionera. Hay muchos cristianos, hermanos, que todavía no entienden la responsabilidad que tienen de ser participantes en el asunto de alcanzar a este mundo con el Evangelio. No hemos entendido, hermanos, la seriedad. En la Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo le pregunto, hermano, ¿ganar almas es bueno o es malo? ¿Verdad que es bueno?
Entonces, si no lo hacemos, ¿qué es? ¿Verdad que ser fieles a la iglesia es bueno? Entonces, si no lo hacemos, hermanos, ¿qué es? Yo le pregunto, ¿la obra misionera es algo bueno? Entonces, si no lo hacemos, amada iglesia, ¿qué es? Hermano, es que no podemos seguir viviendo con indiferencia. No podemos seguir viviendo, amados hermanos, con la excusa, es que no sé, es que soy nuevo. Mire, la persona, por más nueva que sea, tiene la misma responsabilidad que una persona que ha sido salva ya por más de 30 años. Y la persona, por más nueva que sea, hermano, mire, yo he visto cristianos de una semana trayendo a otros a la siguiente semana a la iglesia. Entonces, ¿en dónde está, hermano, el problema? En cómo acatamos los mandamientos del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, hermanos, es que esto de la obra misionera es un mandato, el mandamiento de Dios. Pablo hace una serie de preguntas en Romanos 10. ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a ser enviados? ¿Por medio de qué? Por la obra misionera. ¿Y sabe por qué se hacen estas preguntas, hermano, de reto, de conciencia? Porque siguen habiendo cristianos e iglesias indiferentes a la obra misionera. Pensando, hermano, teniendo conceptos equivocados de la obra misionera. Y mire, hermano, permítame decirle que muchas veces el que iglesias y pastores tomen una mala actitud de la obra misionera también es culpa de nosotros los misioneros. Pero, hermano, permítame decirle algo. Ahorita el pastor decía, ¿para quién lo hacemos? ¿Verdad que sí, hermano? Hasta cierto punto uno hay que cumplir con su responsabilidad, hermano, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Y una vez que nosotros cumplimos nuestra parte, hermanos, Él se encarga de todo lo demás. Y escúcheme bien, el mayor interesado en la obra misionera es nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos, hermanos, por cumplir con este mandato. Número 2, hermanos, ¿qué más debe de motivarnos con la obra misionera? Mire, voltee conmigo a Mateo, por favor, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La segunda cosa, amada iglesia, que tiene que motivarnos para seguir adelante con la obra misionera es la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros. Cristo deja esta tarea y junto con esta tarea deja una promesa. Sabe, hermano, que muchas veces nos apropiamos del solamente y he aquí yo estoy con vosotros, ¿verdad? Y esto sí lo tomamos bien personal. No, Dios está conmigo todos los días, pero llueve y no venimos a la iglesia. Bueno, al menos hay uno despierto, qué bendición. Pero, hermano, si de verdad ponemos atención en todo el contexto, aquí Cristo está diciendo, si tú cumples con la gran comisión, yo te garantizo mi presencia en tu vida. Entonces, hermanos, si usted y yo estamos involucrados, tenemos que tener en cuenta que no estamos luchando solos, que no estamos batallando solos, hermano. Cristo está con nosotros y su presencia, hermano, en nuestra vida siempre debe de ser suficiente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pueden cambiar muchas cosas y pueden faltar muchas cosas, hermano, pero si la presencia de Dios está en nuestra vida, vamos a poder seguir adelante con la obra misionera. Venga lo que venga, hermanos, si Dios está con nosotros. Mire, por eso Moisés insistió tanto dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo le pregunto, amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que consideró la presencia de Dios en su vida? En cualquier decisión.
en cualquier paso que usted iba a dar, ¿se aseguró, hermano, que Dios estaba en medio de eso? Porque tomamos decisiones, hermano, y confiando más en nuestro presupuesto. Pero viene el domingo, ¿verdad?, de la conferencia misionera y muchos levantan una promesa de fe y ahí en la boleta, en la tarjeta, bien emocionados, hermanos, por las predicaciones, por las presentaciones. Y Señor, yo voy a dar $1,000 al mes caray. Después viene la hora de cumplir. Y dijo aquel filósofo: ahora ¿quién podrá defendernos? Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que considerar? La presencia de Dios en nuestra vida. Dios está con nosotros, hermano. Contar con su presencia cuando le hablamos a otros de Cristo. A veces vamos más confiados, ¿verdad?, en que no, hombre, al más duro yo lo gano para Cristo. Que estaba, pastor, échemelo, yo con ese puedo. Y confiamos más en mi discurso, y confío más en mi experiencia, y comienzo a confiar más en mi carne, amados hermanos, y dejamos de hacer las cosas contando con la presencia de Dios. Quiero predicar, hermanos, y confío más en mi bosquejo que en que Dios me hable a mí para yo poder compartirlo a ustedes. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que usted en verdad oró y le dijo: Señor, permíteme ganar un alma? No para llenar un reporte, hermano. No para que aquí se mencione: el hermano tal, 52 almas el sábado, de 10 a 10 y media, tremendo. Para impresionar. No, hermano, ¿cuándo fue la última vez que en verdad dijo: Señor, permíteme guiar a alguien a tus pies? Señor, ve conmigo. Hermano, yo no sé, pero a mí a veces me da miedo cuando toco una puerta. No sé quién va a salir. Señor, ayúdame, ve con nosotros. Y luego a mí me dan miedo los perros, hermano. Señor, aléjalos, por favor. Sí, no, si hay un perro, ya esa persona, ni modo, ya se la perdió. Yo me voy a brincar la siguiente casa. Hay que vaya alguien que no le tenga miedo, ¿verdad? Pero, hermano, contar con la presencia de Dios. Mi hermano, es algo por lo cual nosotros hemos estado orando desde que comenzamos a visitar iglesias. Señor, queremos tu presencia en nosotros, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Garantízanos, Señor, que vas con nosotros. Porque sabe, hermano, podemos asegurar muchas cosas. Y ahorita, perdónenme que ponga este ejemplo, pero decía el pastor, la conferencia, los especiales y hermano, pudiéramos estar ahí planeando y planeando y planeando. ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer aquello? Pero ¿ya se aseguró de la presencia de Dios para ese evento? ¿Ya aseguró, hermano, que Dios va a estar aquí en ese momento? Oh, hermano, cuán necesitados estamos de la presencia de Dios. Por eso muchas veces nos desanimamos. Por eso muchas veces, hermano, fallamos. Porque hacemos las cosas en la carne. Porque hacemos las cosas en el yo sé. Ahí estaba Pablo rogando: Señor, quítame este aguijón. Si tú me quitas esta enfermedad, yo te voy a poder servir mejor. No, Pablo, bástate mi gracia. Hermanos, el Señor bien podía curar al apóstol Pablo de lo que fuera que estaba pasando. Pero Dios estaba más interesado en que Pablo aprendiera a confiar más en Él que en lo que él podía hacer. Amados hermanos, contar con su presencia en mis compromisos con Él. Escúcheme bien. Si Dios nos permitirá alcanzar el mundo con el Evangelio, será por cristianos que lo hagan en el poder de su presencia. No en sus fuerzas. Porque, hermano, nosotros nos cansamos. Nosotros fallamos. Nosotros somos limitados. Pero nuestro Dios no. Y si Él está con nosotros, hermano, vamos a poder hacer muchas cosas. Número 2, ¿qué tiene que motivarnos para la obra misionera? Número 1, el mandato. Número 2, su presencia. Pero número 3, hermano, mire Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículo 6.
Dice, el contexto es, Pablo estaba camino a Damasco, ¿verdad? Para buscar cristianos, para apresarlos, quitarles la vida. Pero dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La tercera cosa, hermanos, que debe de motivarnos para la obra misionera es el medio. El medio por el cual se lleva a cabo la obra misionera. ¿Y sabe cuál es ese medio, hermano? Usted y yo. Tenemos el privilegio, hermano, que podemos ser parte en esta labor de la salvación del mundo. Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el primer contacto que tuvo ahí con Dios, Pablo no tuvo otra cosa más que caer rendido y mostrar una completa sumisión en su voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, nosotros como iglesia, como ya lo mencionamos, somos los encargados de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. El asunto es, ¿usted está involucrado en esto? ¿Usted está teniendo parte en esto? ¿Por qué no nos involucramos, hermano? Pues por las excusas. Decimos que no sabemos, decimos no, es que aún no es mi tiempo. Los jóvenes dicen que lo hagan los adultos dicen que lo hagan los jóvenes. Y así estamos, hermano, aventándonos la responsabilidad unos a otros. Que lo haga el pastor, que lo haga la familia del pastor, que lo hagan nada más los misioneros. Hermano, este es un asunto de todos. Todos podemos participar, todos podemos dar, todos podemos orar, todos podemos sacrificar, todos podemos hacer algo, hermano. El asunto es esa pregunta que Pablo, en este momento Saulo, le hizo a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le ha preguntado eso a Dios, hermanos, en alguna ocasión? Le ha dicho, Señor, gracias por salvarme. Gracias, Señor, por darme una iglesia, pero ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿en qué te pudiera servir? Señor, ¿hay algo que yo pudiera hacer? Mira, hermano, cuando estábamos trabajando ahí en la obra en Nuevo León, estábamos estudiando el libro de Hechos. Y yo les hice esta misma pregunta a los hermanos ahí. Hermano, ¿le ha preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no había mucha gente, era un miércoles, había unas 15 personas. Pero un varón, bien así, creyó que no se iba a escuchar, pero se escuchó. Y dijo, me da miedo. Me da miedo. A los pocos meses, hermanos, el pastor de ahí se me acercó y me dice, oye, ora por este hermano porque me dijo que siente que el Señor lo está llamando. Con su trabajo, junto con su familia, y él dice que le da miedo. Pero él está dispuesto que si eso es lo que el Señor quiere hacer, él lo va a hacer. Y hermano, es que la verdad es que da miedo, hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero es un privilegio poder servir al Señor. Es un privilegio, hermanos, poder tener parte en la obra misionera. ¿Por qué más no nos involucramos, hermanos? Pues por indiferencia. Simple y sencillamente porque no nos interesa la salvación de otras personas. ¿Sabe que eso también nos habla, hermanos, de nuestro egoísmo? Ya me salvé yo, que los demás le hagan como puedan. Corea, España, México, no, ¿para qué? Hermano, pero que no se trate de nuestra familia.
Pastor, vaya y visítela. Pastor, ¿no pudiera mandar a alguien a predicarles a nuestra familia? Ahí sí nos interesa, ¿verdad? Pero hermano, ¿por qué no tener un amor por este mundo? Y lo mejor, hermano, vuelvo y repito, usted y yo somos el medio por el cual Dios quiere obrar, por el cual Dios quiere hacer algo. ¿Por qué no nos involucramos, hermanos, en la obra misionera? Porque nadie de nuestra familia está en el campo misionero. Alguien dijo una vez, ore por los misioneros, como si fuera un hijo suyo. Dé a la obra misionera, como si fuera para uno de los suyos. Porque, hermanos, lo hemos visto. Gente que de plano, ¿verdad?, se la pasaba criticando el dar a misiones, criticando la conferencia misionera, pero ya nada más se levanta alguien de su familia y hasta alfombra roja le quieren poner en la iglesia. Y semana a semana recordarlos en oración. Y qué bueno, hermano, que eso sirva para despertarlo, pero ¿por qué hasta ese punto? ¿Por qué hasta ese momento, hermano, hacer algo por la obra misionera? ¿Por qué no nos involucramos, hermanos? Porque no oramos por la obra misionera. ¿Sabe que cuando Cristo le dijo a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies? Él los estaba preparando, hermanos, porque ellos serían los que iban a ser enviados a la mies del Señor. Entonces, hermano, muchos no oran por la obra misionera por miedo a que el Señor ponga en su corazón ir al campo misionero. Muchos no oran por la obra misionera por miedo a que Dios llame a alguno de sus hijos a salir al campo misionero. Hay que entender, hermano, que si se va a suplir la necesidad de obreros, que si se va a suplir la necesidad de gente que dé, de gente que ore, esa necesidad va a ser suplida de entre la misma iglesia. Porque usted y yo, hermanos, podemos ser ese canal, ese medio por el cual la obra misionera puede ser efectuada. Y por último, hermanos, mire Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, con esto termino. Ya se puede ir despertando, poniéndose los zapatos, si es que se los quitó, ¿verdad? Si no, pues nada más prepárese, ya vamos a terminar. Mire Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, 9. ¿Ya lo encontró? Lo voy a leer. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La cuarta cosa, amados hermanos, que tiene que motivarnos, que tiene que hacernos despertar, hermano, reaccionar en cuanto a la obra misionera, ¿sabe qué es? El resultado. ¿Cuál es el resultado, hermano? ¿Qué es lo que debería de motivarnos? Recordar todo lo que ha costado, todo el precio que se ha pagado. ¿Cuál es el precio? Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mire, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Recordar, hermano, todo lo que pasó, ¿verdad? Que Cristo viniera a la tierra, que naciera, ¿verdad? Y fuera puesto en un establo, que no hubiera un lugar para él en ese lugar, que su gente, ¿verdad?, lo rechazara. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que creciera, que no fuera, hermano, a una persona pecadora, y sin embargo morir como el más vil y el más pecador de esta humanidad, que muriera, que fuera puesto en una tumba, pero que al tercer día resucitara, hermano, por una sola cosa: salvar
Por eso, hermano, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Recordar, hermano, el sacrificio. Había un problema y era el pecado. La paga del pecado es muerte. La consecuencia era la muerte en el infierno. Pero para ese problema, hermano, ya hubo una solución. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue, hermano, la solución para el pecado. Ahora este mundo tiene otro problema, hermano, y se llama ignorancia. Ellos tienen que saber, hermano, que su deuda ya fue pagada. Y para eso, hermanos, es la obra misionera. El hecho, hermano, de que mucha gente en el mundo, personas que quizás jamás vamos a conocer en Brasil, en África, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, hermano, que usted y yo pudimos tener parte, quizá dando solamente nuestros dólares, quizá orando, hermano, pero el Señor usando esta iglesia, ustedes puedan tener parte, hermano, en la salvación de esa gente. ¿Se imagina, hermano, ese momento en el que lleguemos a la presencia de Dios y podamos ver, hermano, eso que dijo el apóstol Pablo: yo no busco dádivas, busco fruto que abunde a su cuenta? Hermano, el día en que podamos llegar a la presencia de Dios y podamos ver ese fruto, hermano, a su cuenta, a nuestra cuenta, el resultado de la obra misionera. Se trata, amados hermanos, de pensar en la eternidad. Se trata, hermano, de la eternidad, que un día, hermano, por fin seremos salvos para siempre. Y para siempre, hermano, vamos a estar con nuestro Salvador. La otra cara de la moneda, hermano, es que para todos aquellos que jamás escucharon el mensaje de salvación, Cristo, ese Cordero, no va a ser para salvación, sino para juicio. Ese es el otro lado de la moneda. Pero ¿sabe? Aún tenemos tiempo. Aún tenemos tiempo, hermanos, y tenemos que aprovecharlo. Cristo, hermano, no tarda. Cristo viene pronto. El tiempo se nos está yendo, amados hermanos. ¿Y qué estamos haciendo por la salvación de este mundo? Se cuenta, hermanos, que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Oskar Schindler, él estaba comprando judíos. Y cuando se terminó, hermanos, ese momento, más de 1000 judíos habían sido salvos o salvados de ese momento del holocausto por él. Y va una persona y le entrega un anillo, y ese anillo decía: el que salva un alma, salva al mundo entero. ¿Sabe, hermano, que ese hombre, Oskar, no se puso contento por los judíos que estaban ahí? ¿Sabe que él no saltó de alegría, hermano, por la gente que había sido librada de ese castigo de la muerte? Él se puso a pensar y dijo: si yo hubiera vendido ese carro, yo hubiera podido salvar a 3 más. Si yo hubiera dado este anillo, yo hubiera podido salvar a uno más. Y hermanos, él se puso a pensar más de lo que había hecho en lo que no había hecho. ¿Sabe, hermano? Pudiéramos nosotros decir: no, es que por tantos años he servido, por tantos años he sido maestro de escuela dominical, por tantos años me he encargado de la música, por tantos años he estado en la iglesia. Bueno, ¿y qué es lo que aún no hemos hecho, hermanos? ¿Qué es lo que nos falta por hacer? ¿O acaso ya el mundo ya fue alcanzado con el evangelio? ¿Acaso ya la tarea ya fue terminada? Entonces, amada iglesia, tenemos que aprovechar el tiempo y con la ayuda de Dios y con su presencia poder alcanzar este mundo con el evangelio. Lo que nos motiva para la obra misionera. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por favor, a tomar una decisión. Permítenos, Padre, que con tu gracia podamos hacer algo, Señor, un compromiso a favor de este mundo. Así como estamos, hermanos, en actitud de oración, yo quisiera preguntar
¿Habrá alguien aquí que aún no tenga la seguridad donde va a pasar la eternidad? ¿Habrá alguien aquí que diga, si muero hoy, yo no sé a dónde va a ir mi alma? Yo quisiera tener la seguridad de que voy a ir con Dios a su presencia. Yo quisiera recibir a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien que con su mano en alto diga, a mí me gustaría ser salvo en esta noche? Alguien se va a acercar con usted, no tiene que hablar en público. Alguien con la Biblia le va a mostrar cómo usted puede tener la seguridad de ir con Dios a su presencia. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien? No tiene que hablar en público, no queremos humillarle. Alguien quiere ayudarle con la Biblia y mostrarle cómo usted puede tener esa seguridad. Habrá alguien que diga, misionero, creo que he estado sirviendo con motivos incorrectos. Creo que mi servicio no ha sido el mejor. Yo quisiera que con la ayuda de Dios y con su presencia poder hacer algo mucho más de lo que he estado haciendo. ¿Por qué no dobla su rodilla, hermano, en su lugar? ¿Por qué en esta noche no hace un compromiso con Dios y le dice, Señor, perdóname? Porque he servido por reconocimiento, porque he servido simplemente porque me toca, porque hay un rol, porque he sido obligado, porque no hay quien lo haga. Señor, perdóname, porque no lo he hecho como tú mereces. Señor, ayúdame a hacer un compromiso real con la obra misionera. He fallado, Señor, no he dado como debería, no he orado como debería, no he ganado almas como debería de hacerlo. Aún hay gente en mi familia que necesita el Evangelio y yo he sido indiferente. ¿Por qué no toma una decisión hoy? Así como estamos, hermanos, orando, yo voy a dejar el tiempo al pastor para que él continúe. Siga orando, por favor, siga orando.